Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, talento humano con responsabilidad social y al servicio de la comunidad. Hoy en nuestro tema central hablaremos de la declaración de renta en la persona natural. Despejaremos varias dudas que surgen a la hora de saber si debo o no declarar renta. Para abordar ese tema nos acompaña la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, Viviana Rendón Álvarez, profesora asociada al Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, docente de la especialización en gestión tributaria de la Universidad del Valle. Además, se ha desempeñado durante varios años como docente e investigadora principal en la línea de normas internacionales de información financiera. Pertenece al grupo de investigación, previsión y pensamiento estratégico. Es magíster en administración y contadora pública de la Universidad del Valle. Profesora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Nilson. Un cordial saludo para todos. Bueno, antes de abordar el tema y despejar todas las dudas que podemos tener frente a la declaración de renta, yo la invito a que nos contextualicemos en esta nota introductoria. La renta para personas naturales es un impuesto nacional establecido por el gobierno colombiano que se debe pagar por los ingresos que obtiene una persona durante un año gravable. Es además un informe sobre la situación financiera del contribuyente donde se especifican sus ingresos, deudas, gastos y en general su patrimonio. Cuando se acerca el momento de declarar renta en Colombia, es normal que surjan dudas. Tal vez te preguntes si como persona natural debes declarar este año. ¿Cuáles son los topes? ¿Cuál es el plazo para presentarla? ¿Cómo se elabora la declaración? Y por supuesto, una de las más importantes, ¿cómo saber que cumpliste de forma exitosa con esta obligación tributaria? Sin embargo, no todas las personas naturales están obligadas a declarar renta, así que presten atención y tomen papel y lápiz que en nuestra emisión de hoy despejaremos estas dudas y otras en Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Ahora sí, profesora, después de conocer la nota introductoria, hablemos de todo lo que se preguntan las personas. Si debo declarar renta, ¿cómo debo saber si debo o no declarar renta? Bueno, los parámetros, porque son unos parámetros que se establecen y se actualizan cada año, dependen de unos criterios. En la tabla que vamos a ver a continuación, pues vamos a encontrar esos parámetros. El patrimonio bruto consiste en todos los bienes, inversiones, recursos con los que tenga la persona natural al 31 de diciembre de cada año. A la fecha del 2021, si la persona tiene un patrimonio superior a 163.386.000, sería un parámetro a declarar. Otro elemento serían los ingresos brutos, que son los ingresos con los que tiene la persona que cierra al final del año, son ingresos por lo menos los salarios, ingresos por prestación de servicio, entre otros. Si el parámetro está por encima de 50.831.200.000, tendría lugar a declarar renta. Lo mismo, en ese mismo valor, los consumos de tarjetas de crédito, las compras y consumos superiores que se hagan en esa misma cuantía y consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por ese valor total acumulado superior a los, vuelvo a repetir las cifras, 50.831.200. Sí. Profesora, ya que conocemos cuáles son los montos en los que yo puedo pues, prácticamente tener el deber de declarar renta, hablemos un poquito del calendario. ¿Cómo está el calendario para este año? Bueno, el calendario tienen que tener en cuenta para identificar las fechas para declarar son los dos últimos dígitos de la cédula o de la identificación. Sí. En esta vigencia, la primera fecha va a ser el 9 de agosto, por ejemplo, en ese caso los dos últimos dígitos del NID es 01 y 02 y así se va a ir sucesivamente las fechas hasta finalizar. La última fecha va a ser el 19 de octubre, que van a ser las cédulas terminadas en 99 y 00. Este sería el calendario tributario. Hay que estar muy atento de la fecha porque ese es el límite.
puede ser que la persona presente su declaración antes, es factible. ¿Qué pasa si yo no presento mi declaración en la fecha que me toca con el último dígito de mi cédula? ¿Qué sanción me viene? Pues es grave, o sea, el hecho incluso de desconocer, y siempre mencionamos que el desconocimiento de la ley no lo exime, no exime a la persona, pues implicará una sanción. Al momento de pensar, la persona no presenta su declaración de renta, tendría una sanción por extemporaneidad. La sanción mínima es de 380.000 pesos. La situación de no presentar la declaración de renta es la mínima. ¿Y eso va aumentando día tras día o simplemente cómo aumenta? Depende de una liquidación, porque se liquida sobre ingresos, si no hay ingresos sobre patrimonio, si no hay impuesto, porque el primer parámetro sería el impuesto, pero lo mínimo serían 380.000. O sea, no te podría dar en ese momento un valor exacto, pero la mínima son 380.000. Eso tiende a aumentar. Sí, tiende a aumentar. Uno dice, ya no la pagué, en la pago medida el que tenga año. ingresos, en la medida que tenga impuestos o que tenga patrimonio. Profesora Viviana, ¿qué documentos una persona debe presentar o tener en cuenta para poder hacer su declaración de renta? Bueno, hay que entender qué se conforma o qué debo declarar, qué debo informarle a la DIAN, porque realmente es un formulario que se hace. Hay un primer elemento que es el patrimonio bruto, que ya lo mencionaba, son los bienes, las inversiones, las cuentas bancarias que tenga la persona, los recursos, los muebles. ¿Qué debe acompañar esto? Porque realmente no es que yo le entregue a la DIAN las certificaciones, lo que hace la certificación es apoyar esos valores que estoy incluyendo en la declaración, realmente son certificaciones. Para vivienda, las escrituras públicas, los certificados prediales, para los carros, las facturas de compra de los vehículos, y en general son certificaciones, ¿cierto? Que se basan. Hay otro elemento que tiene la declaración de renta y son las deudas. Entonces, las deudas, ¿cómo se apoyan, cómo se soportan? En certificaciones de las entidades que nos entregan al 31 de diciembre de cada año, donde nos informan los valores. Hay otro elemento que se incluyen en la declaración, y aquí es importante que todos entiendan que lo que es un impuesto de renta implica un impuesto sobre una utilidad, ¿cierto? Entonces la renta es una utilidad que tiene unos componentes. Esos componentes son los ingresos, que son los valores con los que las personas están, dependiendo de sus actividades, pueden ser asalariados, pueden ser prestadores de servicio, comerciantes, pueden ser también pensionados, personas que tienen rendimientos financieros, esos son ingresos. Pero esos ingresos se les descuentan unos valores porque la norma estipula, por ejemplo, que hay unos ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Son ejemplos de ellos los aportes a salud, los aportes a pensiones, los aportes a ahorros voluntarios. De ahí que más me permiten restar unos costos y deducciones, pero allí el punto fundamental es que no es todo lo que uno tiene de costos y deducciones, porque en ese caso la norma determina cuáles son sujetos a descuento. Voy a poner un ejemplo, en ese caso serían los dependientes, ¿cierto? Mi esposa que no trabaja, mis hijos que no trabajan, el hijo estudian. dependiente, el padre dependiente requiere unos parámetros, unos valores, pero ¿hasta cuánto me puedo descontar? Hasta el 10% de los ingresos y con un límite. O sea, ¿qué quiero indicarles? Que no es todo lo que yo tenga como deducción. O sea, allí hay una situación. ¿Qué más me puedo descontar? Los intereses de vivienda. Si estoy pagando un crédito de vivienda, ¿cómo se apoya eso a través de las certificaciones? Hay otro elemento que es otra forma de pensar en un menor valor y serían las rentas exentas. El gobierno determina determinados elementos de renta exenta. Uno de ellos, por ejemplo, es para todos los asalariados o las rentas de trabajo, el 25% es exento, pero hay un límite para deducciones y rentas exentas. Todo se apoya en certificaciones, realmente, ese es el soporte. ¿Qué pasa si yo, ejemplo, el año pasado compré un televisor y compré una bicicleta y esas facturas se me perdieron y no las pongo como soporte dentro de la aclaración? La intención es colocar un valor, porque incluso cuando uno piensa en bienes, piensa en muebles, pues pueda que la persona no tenga la factura, pero sí tiene el valor. Esos son los valores que habría que indicar. Dijéramos muy claro allí, no es un valor discriminado, no es detallado, es un gran valor, es un total, donde debe corresponder pues la sumatoria de todos los elementos que hagan parte del mismo.
Sí. Profesora Viviana, ya seguimos hablando, dándole consejos a todas las personas que están conectadas con nosotros sobre lo que es la declaración de renta y dándole claridad de cuándo debe declarar y cuáles son los tips o los puntos que debe tener en cuenta a la hora de hacer su declaración de renta. Nosotros vamos a conocer información de nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. El cooperativismo en general es reconocido en el mundo como alternativa para coadyudar a la solución del desequilibrio social y en particular el de trabajo asociado como opción para resolver el conflicto capital-trabajo, constituyéndose por tanto en un interesante objeto de estudio. En Colombia, el cooperativismo de trabajo asociado ha alcanzado un crecimiento inusitado, siendo objeto de severas críticas por considerarse una estrategia para la flexibilización de la relación laboral. Razón por la que en el presente libro, El cooperativismo de trabajo asociado, al derecho y al revés, se proponga su análisis desde varias perspectivas, con el fin de contribuir a su revisión crítica, comprensión y potenciar su desarrollo. Seguramente no se resuelvan todos los interrogantes, pero la lectura de la obra posibilitará otras miradas al cooperativismo de trabajo asociado, el que, al decir de organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo, se constituye en una alternativa posible para el trabajo digno. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Con el proyecto Emprende Paz, las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Administración, Adriana Aguilera Castro, Liliana Romomelo y Sandra Cristina Riasco Cerazo, fueron seleccionadas entre los 17 finalistas a los Premios Docentes Universitarios del Año en la categoría Docencia en Proyección Social y Extensión, proyecto que tuvo como objetivo impulsar los emprendimientos sociales liderados por mujeres rurales que han sido víctimas del conflicto armado en el municipio de Buenaventura. Se impactó en 70 mujeres lideresas de la zona rural de Buenaventura, las cuales estaban conformadas o asociadas en 9 fundaciones de víctimas del conflicto. Cada una de ellas algunas venían con unas ideas de emprendimiento, las cuales fueron impulsadas, y otras pues no tenían ideas de emprendimiento, entonces se desarrollaron sus planes de emprendimiento. En el marco del proyecto se desarrolló el Diplomado en Emprendimiento Social, que fue certificado por la Facultad de Ciencias de la Administración, en donde se consolidaron más de una docena de emprendimientos. Yo creo que el impacto de la universidad siempre tiene que estar orientada hacia la base social, de llevar la universidad a los territorios, a poder aportar el conocimiento de muchos de los profesores que tenemos aquí, no solamente en la ciudad, sino en los territorios. Con la participación de 136 candidatos de más de 20 instituciones de educación superior de Colombia, los Premios Docentes Universitarios del Año CIDESCO 2022 tienen como propósito reconocer e incentivar en los profesores los procesos de innovación pedagógica. Regresamos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, Excelencia con Talento Humano, hablando con la profesora Viviana Rendón Álvarez de la declaración de renta en persona natural. Profesora, algo que se nos quedó en el bloque pasado, y es el tema de cuando yo tengo unos excedentes que los puedo cruzar con mi declaración de renta. ¿Cómo es el tema de los excedentes? Bueno, los excedentes son conocidos como saldos a favor. Ajá. ¿En qué momento se aparecen? Cuando a las personas les hacen retenciones en la fuente. ¿A quién le hacen retención en la fuente? Por ejemplo, a un asalariado, a un prestador de servicio. Lógicamente hay unos parámetros, pero si le hacen retenciones y el impuesto es menor a las retenciones, en ese momento es como si estuviéramos pensando en que yo no le debo pagar, sino que antes me queda algo allí guardado, que es lo que uno llama saldo a favor. Con el saldo a favor hay una posibilidad, y es que se puede solicitar para que me lo reintegre la DIAN, me reintegre ese valor, o si no, lo dejo guardado
¿Qué significa dejarlo guardado? Que en la siguiente declaración lo voy a tomar nuevamente para cubrir el impuesto del año que sigue, del año próximo. Ahora también hay que aclarar, profesora, que no todas las personas que presentan declaración de renta tienen que pagar. ¿Por qué se hace ese factor? Una cosa es el parámetro que veíamos, que era el parámetro de identificar si estoy obligado a declarar renta, pero la tabla que tiene que ver con el impuesto, pues hay un parámetro y dice que a partir de 39 millones de pesos hacia arriba deben de pagar impuesto. Entonces es importante que las personas entiendan que muchas veces no es pagar el hecho de presentar la declaración de renta. Si mi renta, vuelvo a insistir, si mi renta es superior a 39.575.720 como se observa en la tabla, pues tendría que empezar a liquidar un impuesto. En la tabla observan hay unos valores y la tarifa es marginal. ¿Qué quiere decir? Que entre más alta sea mi renta, entre más alta sea mi utilidad fiscal, pues mi impuesto va a ser mayor. La última tarifa es del 39%, que serían personas que estén por encima de 1.125 millones de pesos de utilidad, pero es así de diferencial, o sea, tampoco, o sea, es importante que siempre entiendan que una cosa es declarar, lo más probable es que una persona de 60 millones de pesos de ingresos, cuando se hacen las depuraciones, al final no paga impuesto de renta. Presenta en cero. Presenta en cero. Sí. Profesora, mitos, vamos a hablar un poquito de mitos. ¿Una declaración de renta siempre tiene que hacerla un contador y estar firmada por un contador, o si yo tengo conocimientos empíricos, puedo hacerla y presentarla? Bueno, yo siempre planteo, y eso hay que manejarlo con sumo cuidado. El sumo cuidado es que una persona que no tenga una educación financiera, no tenga una educación contable tributaria, pues hoy en día hay unas ayudas, incluso la DIAN tiene una ayuda que la llaman ayuda renta, Ajá, ¿cierto? Sí, y en su página. Sí, y entonces se descarga, la persona va diligenciando, tiene unos conceptos, entonces, pero el paso a paso, pero el hecho del desconocimiento de pronto puede implicar o que haya liquidado más su impuesto, no haya considerado algo a descontar, pero en teoría se podría hacer. O sea, la persona podría hacerlo con la ayuda renta. Lógicamente, vuelvo a insistir, pues tiene que tener los conceptos. También la DIAN, porque cuando identificamos el hecho de declarar, lo primero es que una persona que vaya a declarar tiene que estar registrado ante la DIAN, ¿cierto? Eso se hace a través del Registro Único Tributario, el RUT, que deben de obtener las personas. Ese RUT es una primera condición. Cuando ya se tiene el RUT, entro a la página de la DIAN, habilito un usuario y puedo acceder a información que está en línea. Entonces, hoy en día, el tema de los medios electrónicos, de que todas las empresas le reportan información a la DIAN, representa un primer momento, y ese momento sería que la DIAN pueda que me indique una declaración sugerida. Esa declaración sugerida pues va a contener como un borrador, pero lo que siempre nos dicen es esa información, el contribuyente tiene que saber si es cierta o no, si falta algo, debe incluirlo. O sea que esa es una opción que tienen las personas. ¿Qué pasa si yo no declaro todo lo que tengo? ¿Me sancionan? Si hay una sanción, la sanción en ese caso es por corrección, pero ese elemento es cuando el mismo contribuyente lo identifica, o en el primer momento la DIAN lo llama, me envía una comunicación diciéndole, mira, usted omitió X valor de ingresos, de patrimonio, debe hacer una corrección. Si la persona es renuente a hacer la corrección, luego la DIAN liquida una sanción por inexactitud. El hecho de no presentar declaración de renta, como lo habíamos mencionado, aplica una sanción por extemporaneidad, el no presentar, y el hecho de generar o cometer algún error implica una sanción de corrección. Sí. Lo mejor entonces, lo que uno sugiere es que mejor se pague a un profesional que le haga una declaración de renta acorde con lo que usted ha gastado y con lo que ha consumido durante el año anterior, y si le llega la declaración de renta sugerida, también hacerla analizar. Sí, hacerla analizar. En la medida que va pasando los años, pues va a ser más cercana a la declaración sugerida. Hoy en día todavía carece de esa realidad, puesto que la información se está subiendo paulatinamente. Sí. Profesora Villena, ¿siempre que se declara renta hay que pagar impuestos? No siempre es pagar, como lo mencionábamos. Hay que hacer una liquidación, hay que hacer una depuración, y en la medida en que la depuración me genere un parámetro superior a una renta de mayor a 39.500.000 aproximadamente, en ese caso habría que liquidar impuesto de renta. De lo contrario, se presenta en cero. Si la persona ha tenido retenciones,
las retenciones serían un saldo a favor. Profesora, regáleme un minutico, nosotros vamos a una información importante con nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Para afianzar los procesos de calidad educativa en las 9 sedes regionales de la Universidad del Valle y buscar ampliar la oferta educativa, las directivas de la Facultad de Ciencias de la Administración, la Dirección de Regionalización y los directores de cada sede analizaron las posibilidades de expansión de los programas académicos. Esta es una reunión de gran importancia, teniendo en consideración que el 71% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración son estudiantes que están en las sedes de la universidad. Por ello, digamos que nuestra facultad es una facultad que se debe más a las regiones y por ello la importancia de esta reunión para aclarar distintos aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación que se imparte en cada uno de estos programas académicos. Se proyecta que a las sedes regionales lleguen los 4 nuevos programas que tiene la Facultad de Ciencias de la Administración. Donde tradicionalmente hemos tenido Contaduría Pública, Administración de Empresas y Comercio Exterior, pero que en un futuro podrían llegar a estas sedes los 4 programas nuevos que hoy en día tiene la facultad: Administración Pública, Administración Turística, Gestión del Emprendimiento y la Innovación y el programa de Finanzas y Banca. La Facultad de Ciencias de la Administración, en conjunto con la Dirección de Regionalización y los directores de las sedes, realizan un estudio técnico para saber a cuáles se pueden extender los nuevos programas académicos. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, excelencia con talento humano y al servicio de la comunidad. Hoy hablando sobre la declaración de renta en la persona natural con la profesora Viviana Rendón Álvarez. Profesora, ¿la declaración de renta debe estar firmada por un contador sí o sí? Solo si está obligado a llevar contabilidad, que sería un comerciante, y si supera unos montos, como 1.000 millones de pesos de patrimonio de ingresos aproximadamente, 100.000 UTs es el término correcto. En ese caso debería presentar firma de contador, de lo contrario no. Sí. Profesora Viviana, hablemos ahora sobre cómo declarar. Tenemos entendido, hay 2 formas, con firma electrónica y cuando no se tiene firma electrónica. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se tiene firma electrónica? Bueno, hoy en día el mecanismo de firma electrónica lo puede obtener cualquier persona. O sea que es súper sencillo. En el momento en que la persona tenga la firma electrónica, se gestiona por el sistema de la DIAN, se baja una información, llega al correo electrónico. Si la hace de esa manera, firma su formulario, automáticamente ese formulario llega a la DIAN, ¿cierto? Si el valor o la declaración origina un valor a pagar, también lo puede hacer mediante medios electrónicos. Si no tiene la firma electrónica, debe entrar por los sistemas, diligenciar la declaración, imprimirla, eso sale en un archivo, en un PDF, se imprime y debe ir al banco. Pero como están las cosas y creo que la pandemia permitió mejorar ese aspecto, todas las personas pueden obtener la firma electrónica y hacer la presentación inmediata. Y hacerlo desde casa con su comodidad. Sí. Y cuando hablamos de que no hay firma electrónica, entonces es donde debes diligenciar todo el documento, imprimirlo y llevarlo a un banco, que sería más engorroso. Sí, más sí. Ajá, llevarlo a un banco. Profesora, una persona que se encuentra en el extranjero debe realizar los mismos pasos. ¿Cómo debe hacer su declaración? Sí, la persona que está en el exterior igual debe obtener un registro único tributario, un RUT. Se hace también hoy en día bajo unos mecanismos virtuales. O sea, no debe la persona desplazarse a la DIAN, lo puede hacer virtual. Y es exactamente lo mismo. O sea, lo que hace es bajar ese mecanismo de firma digital, presentar su declaración y firmarla. Es igual que si la persona estuviera aquí en Colombia. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones, profesora, que le podemos hacer a todas las personas que están conectadas para no caer en sanciones por extemporaneidad, para no caer en sanciones por mal liquidación de la declaración de renta? Yo creo que lo primero es que podamos identificar los requisitos, ¿cierto? Los requisitos para declarar renta, siempre lo primero.
O sea, no estar como en esa angustia, debo declarar, no, simplemente lo identifico. Y en este es un buen momento para identificarlo, porque pensábamos y veíamos el calendario que es a partir de agosto, ¿cierto? Entonces, en este momento sería el momento fundamental para identificar eso. Eso es lo primero. Yo creo que es conocer si estoy obligado a declarar renta. Sí, prepararnos porque a partir de agosto ya comienzan a generarse las declaraciones, el calendario tributario y sobre todo, profesora, de estar también organizados financieramente, de ir guardando todo y organizándose financieramente de todos los gastos que se tienen durante el año anterior y los ingresos que se tienen. Sí, es una cuestión de orden, ¿cierto? De organización. Nadie más como el contribuyente o la persona natural conoce su información, ¿cierto? Entonces esa información es la que debe dar cuenta en la declaración de renta. Eso es fundamental. Y vuelvo a insistir, el hecho de declarar no significa pagar, ¿cierto? Sí. Profesora, desde la Universidad del Valle, ¿cómo podemos hacer aportes a toda la ciudadanía para que puedan entender lo que es la declaración de renta persona natural? Yo creo que este tipo de programas permiten que las personas puedan identificar, ¿cierto?, esas variables. Creo que eso es muy oportuno. Desde la facultad igual tenemos una especialización en gestión tributaria, se forman contadores en su gran mayoría, pero también encontramos otros tipos de profesionales que se están formando en esa área. Y el hecho de estar muy pendientes, yo creo que incluso hasta de los boletines, ciertos elementos que se están entregando permiten como estar muy atentos a estos elementos de tributarios que son de hoy en día pues muy fácil que cualquier persona tenga que llegar a presentar su declaración de renta porque cumple un parámetro. Además, porque ahora estamos más fiscalizados que nunca con el tema de la factura electrónica que se cruzan con bancos, con entidades y con la DIAN. Sí, todos los días, yo creo que todos los países, cuando Colombia llega a estos mecanismos, ejemplo de factura electrónica, son mecanismos internacionales que van a permitir, y vuelvo a repetir, que en algún momento las declaraciones ya estén listas. O sea, que sea muy sencillo porque toda la información va a reposar en estos archivos de la DIAN. Entonces, el día que lleguemos a esa situación, pues casi que la declaración... Se nos facilita la vida. Sí, se nos facilita la vida. Para muchos de pronto no, porque no están como muy organizados. Pero Profesora Villena, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, dándoles información importante a todas las personas que están conectadas con nosotros. Muchas gracias, Nilson, y un saludo para todos. Esperamos pues que sigan muy atentos de estos programas. Así llegamos al final de una nueva emisión de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Nosotros los esperamos dentro de 8 días con más información importante, empresarial y familiar. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.